Para la prosperidad de un pueblo, se debe recomendar la eliminación definitiva de los ejemplares inadecuados para la raza, mediante la esterilización voluntaria. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a la tercera emisión de La Nota Científica, el podcast. Les habla su amigo y servidor Gerardo López y el día de hoy aperturamos esta emisión con un invitado experto en temas de la paz y el desarrollo, al maestrante Víctor Octavio Hernández Ávila. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola Gerardo, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Cabe destacar que Víctor formó parte del Programa Nacional de Posgrados CONACYT de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la OMX y nos trae una charla titulada Eugenesia, el siglo del racismo científico. Muy bien, Víctor, platícanos en 10 segundos, que es la meta del día de hoy. ¿En qué consiste tu proyecto de investigación? Imagina que vas a un consultorio médico y en una de las revistas especializadas lees lo siguiente. Todo el mundo quisiera tener hijos saludables. Nadie pretende engendrar seres deformes o enfermos, que aparte de ser víctimas se conviertan en problemas sociales, indignos de toda misericordia. Para la prosperidad de un pueblo, se debe recomendar la eliminación definitiva de los ejemplares inadecuados para la raza, mediante la esterilización voluntaria. Suena descabellado, pero a inicios del siglo XX, de hecho fue un tema muy común. La discriminación y la violencia intentaron justificarse a través de la eugenesia, que significa, para aquellos que creen en ella, la ciencia de la perfección humana. Esta cita que acabo de comentar pertenece a la revista Eugenesia de la Sociedad Mexicana de Eugenesia, que fue publicada en 1930. Dijeron por ahí, en la torre. O sea, ¿qué tema tan, tan interesante y sobre todo escalofriante? Déjame iniciar esta charla, Víctor, con una primera pregunta, a ver si compaginamos en conocimiento. ¿Puedes ilustrarnos un poco qué tiempo tiene que surgió el término eugenesia y cómo se ha desarrollado a lo largo del tiempo? Ok, pues el concepto de eugenesia, si lo queremos especificar, es de 1870. Sin embargo, para que el concepto nazca, digamos, tenemos que remontarnos al menos unos 100 años, porque a finales de 1700 hay dos sucesos históricos que están influenciando en general en la perspectiva de la sociedad y de las comunidades científicas. Uno es, bueno, digamos, en la ilustración como periodo, que por supuesto tiene más tiempo de existencia que esa fecha, y la revolución industrial. Esas dos perspectivas, digamos que van invitando a una especie de visión más científica, pero también más vinculada a la industrialización. Uno de los autores que se involucra con estos temas es Thomas Malthus, que seguro varios hemos escuchado, que está muy enfocado, ¿no?, en la idea de que la población humana en algún momento va a exceder los recursos del planeta, ¿no? Aunque esa perspectiva ya está desmentida y aunque sí tiene, por supuesto, alguno que otro argumento que puede discutirse, digamos, ¿no?, actualmente, la idea de la sobrepoblación ya está bastante cuestionada. Sin embargo, él, en combinación de El Conde Gobineau en 1850, que digamos hace la primera propuesta de jerarquización racial, en la que él pues prácticamente establece, según su perspectiva, por supuesto, y sin ningún fundamento científico, que la raza blanca es la que es una especie de líder en cuestiones culturales, industriales y artísticas, ¿no? Y de conocimiento en general. Estas dos posturas influyen mucho en lo que se platica en aquella época en las comunidades de ciencia y digamos que mientras Darwin estaba ya en 1800, en ese momento, estaba viajando por el Beagle, él está leyendo de hecho a Thomas Malthus y él medio se convence de estas propuestas, ¿no? No al grado de ser un ferviente defensor, pero sí para citarlo en su libro, ¿no? En El origen de las especies. Pues bueno, cuando Darwin establece su propuesta de la adaptación y la selección natural, su primo, Francis Galton, esto es un hecho muy interesante, o sea, que tuvieran una especie de similitud o una cercanía sanguínea, propone su propia teoría, ¿no?, que es la eugenesia, en la que él establece que esta selección natural puede hacerse de una manera artificial, por así decirlo,
y en ese sentido seleccionar solamente a la población más apta para que la sociedad, digamos, crezca de maneras y nunca antes vistas, ¿no? Por supuesto, la perspectiva de Galton tiene el problema de que reduce a cero prácticamente el factor ambiental. O sea, para él, la educación, los servicios sociales, nada de eso sirve porque digamos que según él, ya nacemos hechos, ¿no? Bueno, esa propuesta aparece en 1870 y llega a México a inicios de 1900. Las comunidades científicas y especialistas de ese momento, que se les denominaba los científicos, era un grupo que estuvo creado por Porfirio Díaz para promover, ¿no? Supuestamente políticas públicas que beneficiaran al país, pero con una perspectiva muy sesgada. Bueno, digamos que ese momento es cuando México funda en 1930 a la Sociedad Mexicana de Eugenesia para intentar realizar sus propios ejercicios eugenésicos y todo termina, entre comillas, con el fin de la Segunda Guerra Mundial. A partir de eso hay una especie de hueco, pero se puede decir que la eugenesia logra permanecer un poco viva, aunque si le preguntas a especialistas del tema, lo más seguro es que te digan que ya es una pseudociencia, ¿no? Ok, entonces, digamos que de entrada, la eugenesia podemos decir que es como una discusión ética, ¿no? Hoy en día, ¿no? Es prácticamente que hay como sectores o existe, sigue existiendo ese sector de la población científica que aún, digamos, maneja sus metodologías conforme a esta ideología. Pero, por ejemplo, maestro, en contextos específicos, ¿cuáles han sido los efectos de la eugenesia? O sea, ¿qué narrativas surgen a partir de esta? Es una pregunta muy buena porque lo más interesante de la eugenesia es que, digamos, una de las bases que tiene sería la adaptación, ¿no? De los seres humanos a los entornos. Pues bueno, la eugenesia como discurso también es muy adaptable y eso es una locura porque, por ejemplo, en países donde hubo una especie de exterminio de la población autóctona, la eugenesia se adaptó para hablar de narrativas, digamos, de pureza racial, ¿no? De hecho, ese discurso es el más sólido o más existente en países como Inglaterra o Estados Unidos, donde de manera contradictoria, digo, por la cantidad de población y de variedad que existe, se quiere mantener una idea, ¿no? De que existe o debe existir la pureza racial. Sin embargo, en países como México o Colombia, es lo contrario. O sea, la eugenesia se empieza a observar como una ciencia en la que se debe buscar la mezcla de las mejores razas, o sea, según ellos, claro, ¿no? Porque defienden la idea del mestizaje. Entonces, podríamos decir que en contextos específicos, la eugenesia promovió ideas de jerarquización racial, de perfección humana, por supuesto, de xenofobia, porque empezó a haber discriminación hacia las poblaciones que según estas personas pues no eran como aptas. Y en el caso de México hay un concepto que agrega Alexandra Stern, es antropóloga de origen estadounidense, que define como mestizofilia, que sería como el interés obsesivo prácticamente hacia el mestizaje, ¿no? El asunto con la mestizofilia es que es muy engañoso porque aunque te invita a creer que esta mezcla cultural y digamos según ellos, ¿no? Racial es lo mejor o el objetivo, en realidad tiene un discurso medio de doble filo porque sigue promoviendo, digamos que las características o valores eurocéntricos, ¿no? O sea, hay mucho racismo de por medio. Bueno, y para finalizar la pregunta, pues las acciones específicas serían las más fuertes o más polémicas, que al final eso fue lo que escandalizó al mundo en la Segunda Guerra Mundial, serían los campos de concentración y la esterilización forzada, que por supuesto acabó con la vida de miles de personas. Entonces digamos que, o sea, prácticamente fue un fenómeno a nivel mundial. Obviamente cuando uno ve situaciones de racismo en la calle, digamos que, o sea, obviamente son situaciones muy desafortunadas, pero cuando ya existen instituciones que tienen como tal la base este tipo de ideologías, considero que ese tema ya es bastante serio, porque comúnmente estas instituciones, pues tú sabes que esto es parte de la administración del poder y buscan, más bien, están en búsqueda de espacios de poder donde pues inclusive hasta cierto punto o quieran hasta ocupar algún tipo de cargo público, ¿no? O sea, es una situación así bastante compleja, yo es lo que alcanzo de interpretar.
Dentro de tus indagaciones como investigador en las áreas de la paz y el desarrollo, Víctor, coméntanos cómo poder analizar lo complejo que resulta la eugenesia. Yo creo que el punto principal, por así decirlo, por parte de los estudios desde la paz o para la paz y el desarrollo hacia el tema, tiene que estar enfocado en el científico y en las comunidades científicas. Porque por poner un ejemplo, Darwin cuando escribe El origen de las especies, propone, ¿no?, que en el caso de los seres humanos hay un elemento extra que, digamos, es definitivo para que nosotros existamos y podamos seguir existiendo, que sería como la empatía y la solidaridad. O sea, él dice que, contrario a las características de otros animales, nosotros no tenemos tantas habilidades, ¿no?, para, digamos, existir en la naturaleza o lo que entendemos como naturaleza, ¿no? Entonces, él lo que dice es que el apoyo mutuo es lo que nos hace fuertes, ¿no? Pero lo curioso es que, digamos, de todo el libro de Darwin, Herbert Spencer, que es otro personaje, digamos, importante para el tema, lo interpreta de otra forma, ¿no? Una frase que seguro hemos escuchado en la cultura popular miles de veces, que sería como la ley del más fuerte, ¿no? En la que él propone que solo el más fuerte va a sobrevivir en la sociedad humana, ¿no? Lo cual implica muchas cuestiones éticas, como justamente mencionabas con anterioridad, que es decir, como justifica un poco cuestiones como el egoísmo, la avaricia y cuestiones ya más fuertes, ¿no? Socialmente hablando, como desmantelar a las instituciones del gobierno, ¿no? Porque según él, solo los más fuertes pueden sobrevivir, ¿no? Y según ellos, los darwinistas sociales o los eugenistas hablan de una especie de jerarquía, ¿no? En la que los pobres son naturalmente inaptos, ¿no? Digo esto porque lo interesante desde los estudios para la paz sería preguntarnos por qué como comunidad o sociedad se ha decidido voltear a ver a la frase de Herbert Spencer y no la frase de Darwin de la solidaridad, ¿no? En la investigación que se realizó, pude observar que existen un centenar de ejemplos donde científicamente se comprueba, digamos, el conjunto de elementos que suelen estar vinculados con la paz, como el respeto, los cuidados, desde la ciencia, ¿no? Pero usualmente ellos, digamos, esos elementos suelen ser como menospreciados, ¿no? Mientras que la violencia, por algún motivo, sí se comprende como científica. O sea, algunas comunidades como que dicen, claro, la agresión es natural, el nivel de violencia, socialmente hablando, es como medible. Y entonces la pregunta sería aquí, desde los estudios para la paz, ¿por qué ciertos discursos, en este caso el pacifista desde la ciencia, es menospreciado, ¿no? Y la respuesta es complicada, por supuesto, pero está muy vinculada con el contexto de los países donde se desarrolla, ¿no? Ok, creo que no sé, yo creo que ahorita mencionaste algo muy importante de por qué esta lógica de la eugenesia, digamos que más bien de la supervivencia del más apto tuvo más énfasis que en la población que por ejemplo, el concepto de solidaridad de Darwin. Y creo que en cierto punto tiene lógica porque, por ejemplo, el hecho de que la resistencia, bueno, más bien la subsistencia del más apto justifica, por ejemplo, el capitalismo, ¿no? O sea, como tal, ¿no? Sí. Como una ideología, o inclusive podamos verlo, estas personas, un ejemplo que se me viene, ¿no? El famoso supremacismo blanco, ¿no? Que trata de segregar, en este caso, a la población y manejar como algo que hay como que razas superiores e inferiores y a partir de ahí ellos son los que tienen que ocupar por ejemplo los cargos de poder, ¿no? Y si hacemos un análisis, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, ¿cuántos personas, por ejemplo, que tienen algún curul, alguna responsabilidad política son, por ejemplo, blancos y cuántos podrían ser a lo mejor afroamericanos, latinos? O sea, sería interesante hacer ese análisis, ¿no? Volviendo a algo como más palpable en nuestra realidad, Víctor, de los fenómenos que derivan de la eugenesia en nuestro contexto en este país, compártenos cuáles han llamado tu atención. ¿Tienes algunos en específico? Y muchas gracias por abrir esta pregunta porque es muy buena. Yo empezaría con la ley de esterilización en Veracruz. O sea, eso es impresionante porque uno no creería que en México llegaron a pasar cosas como en países
pues como Alemania, ¿no? Claro que fue diferente, eso no le quita lo tétrico, porque en este caso, digamos que los eugenistas mexicanos lo que buscaban era que ningún ejercicio de esterilización fuera obligatorio, ¿no? Se buscaba que la gente, digamos, fuera lo suficientemente reflexiva para decir, como soy una persona inepta, en un sentido fisiológico y mental, debo estar esterilizado para no dañar a la sociedad, ¿no? Entonces en Veracruz se establece la primera ley que tenía, digamos, implicaba la apertura de clínicas para realizar la esterilización y además para orientar a las comunidades, ¿no? El propósito de esa ley es que en algún momento se convirtiera en algo nacional y de hecho internacional porque fue, digamos, predecesora de muchas leyes de la misma categoría en Latinoamérica. Ahora, otros dos temas que me parecen importantes, muy específicos. El otro sería la migración, porque digamos que justo la dinámica eugenésica establece una especie de lógica en la que aquellos que no son blancos, o sea, aquella migración que no pertenece o no inicia de Estados Unidos o Europa, empieza a observarse como, o sea, textualmente en la revista se dice, eh, tú no debes tener hijos con personas que no entren en estas categorías, ¿no? Y por ejemplo, la xenofobia al final es una expresión que por supuesto tiene muchas raíces, pero nace en gran parte de esta lógica, ¿no? Y muy vinculado con esto sería lo que mencionábamos anteriormente, la mestizofilia, esta obsesión un poco muy fuerte y muy importante para la identidad nacional, que sería, insisto, ¿no? En esta obsesión con pensar, ¿no? Como el choque racial cultural que nos hizo como un grupo identitario específico, ¿no? El problema es todo lo que implica, porque la idea del mestizaje de una perspectiva obsesiva o radical, de pronto solo se hablaba de poblaciones españolas y originarias, ¿no? Pero no se hablaba de, por ejemplo, las poblaciones asiáticas o afrodescendientes, que por supuesto también estuvieron desde hace muchos años en el país, ¿no? Entonces son solo algunos de los ejemplos que podríamos hablar. Este es algo complicadísimo de entender y a mí lo que me causa un poquito de conmoción es, por ejemplo, si eso se aplicó en las políticas, eso quiere decir que entonces hay grupos influyentes dentro del poder y obviamente ellos toman en cuenta este tipo de ideologías. Por ejemplo, bueno, me voy a salir un poquito del script. En el caso mexicano, ¿tienes en la actualidad hoy en día algunas instituciones que tú te hayas dado cuenta o unos grupos ideológicos en el poder que mantengan este tipo de ideologías? Está muy interesante esa pregunta también. Bueno, todas lo han estado. Podremos hablar de dos cosas, o sea, una muy breve sería que institucionalmente existe todavía ejercicios de violencia hacia poblaciones que no entren en los cánones, ¿no? De lo que entendemos como población apta. Justamente un ejemplo muy duro, pues sería el acceso a la salud, ¿no? De pronto para las poblaciones originarias, que suelen ser observadas como grupos que yo creo que, o sea, no es un secreto, ¿no? Que de pronto se les ha segregado y se les ha alejado, ¿no? O sea, se vuelven como una especie de anécdota para la sociedad, ¿no? Y la otra que es más fuerte, eh, o sea, si uno rastrea un poco los personajes que estuvieron involucrados con la Sociedad Mexicana de Eugenesia, son personajes que, digamos, tienen un corte ideológico muy claro, ¿no? De pronto de derecha radical y también como un poco, pues sí, ¿no? O sea, que vinieron desde ciertos privilegios, ¿no? Es lo que tú decías en la pregunta anterior. Lo interesante de la lógica eugenésica es que la establecían personas que venían de comunidades ricas usualmente y que por supuesto, o sea, la propia propuesta que hacían justificaba su lugar, ¿no? O sea, les decía como, claro, soy apto porque, no porque sea rico y lo haya heredado, ¿no? Soy apto porque tengo, no sé, tengo estas empresas y la gente pobre, si fuera apta, podría crecer tanto como yo en un santiamén, ¿no? Entonces está muy loco porque más o menos el rastreo lo podríamos hacer sin ningún problema y descubriríamos seguro cosas un poquito espeluznantes, ¿no? Demasiado, diría yo.
como producto de tu investigación, lo que tú has hecho con tu experiencia, Víctor, ¿qué alcances has tenido? O sea, ¿hasta dónde te ha llevado tu investigación? Es curioso porque, digamos, la pregunta original que me invitó a leer como la literatura al respecto y a generar la hipótesis, era esa curiosidad por saber por qué de pronto ciertas frases como desde los científicos, como justo la ley del más fuerte, suena tan polémica, pero de pronto la gente la usamos solo porque viene desde la ciencia, según, ¿no? Porque al final esa era una opinión, no era un hecho científico, ¿no? Ah, creo yo que algunos de los resultados de la investigación son rescatar sucesos que han sido minimizados en la historia. En este caso, la eugenesia es un capítulo muy vergonzoso que, por supuesto, el país ha intentado, no es que lo haya hecho a propósito, ¿no? Pero en los libros de historia nunca se va a decir, en los oficiales al menos, los ejercicios de violencia en este sentido, ¿no? Y al menos en este punto me encuentro actualmente, pero hacia el futuro, por así decirlo, eh, me gustaría enfocar estas investigaciones para observar los vestigios de estos discursos discriminativos y racistas en las comunidades científicas, ¿no? Por poner un ejemplo final para esta parte, en 2013, me parece, el premio Nobel de Genética, James Watson, hizo una declaración también muy desafortunada en la que él dijo que África no merece como apoyos de ningún tipo porque la población africana por naturaleza es incapaz, ¿no? Es impresionante pensar que alguien, por así decirlo, con su palmarés y con toda la trayectoria y lo importante que es para la genética, tenga una opinión tan fuerte y tan prejuiciosa sobre un tema que uno pensaría que él pues lo ve diferente, ¿no? Ese es un ejemplo de muchos, porque al final eh, estos conocimientos racistas pseudocientíficos se mantienen, ¿no? Y se siguen promoviendo en muchos lados. Bueno, caray, Víctor, me he quedado como, pues, sin palabras. Y por otro lado, como te comenté en un principio, sí me gustaría que con este tema invitáramos a las personas que nos escuchan, si les interesa, y obviamente en una temporada posterior organizar un debate que me parece que entre científicos quienes nos dedicamos a estas áreas, pues, sería importante sacar algún documento, alguna evidencia de todo esto. Muy bien, Víctor. La verdad, pues quisiera tener más tiempo, platicar más tiempo contigo, pero pues sí me gustaría, básicamente con esta parte, ¿cómo podemos concluir este tema? Comprendo que es un tema que tiene muchas aristas, pero sí me gustaría que pudiésemos compartir algo con la gente. ¿Cómo podemos, en este caso, la gente de a pie, como que nos escucha, cómo poder interpretar este tipo de temáticas y cómo, por ejemplo, llevarlo a la práctica en nuestro día a día, ¿no? No sé, igual si quieres hacer como un análisis a profundidad, adelante, sin problema. Muchas gracias. Yo creo que este tipo de temas, contrario a lo que de pronto pasa justamente, ¿no? Con temáticas un poquito polémicas, no debemos como abrazarlas o recibirlas como una especie de anécdota espeluznante, ¿no? De pronto como estos programas pues que honestamente, ¿no? En televisión o en internet viven mucho del morbo, ¿no? Y como que de pronto eh, se explican por sí solos y ahí se quedan, ¿no? Creo que estos temas nos deben invitar a varias cosas. Una de ellas considero que es un poco cultivar el pensamiento crítico y por esto quiero decir ser un poquito escéptico de pronto de las ideas que llegan, pero eso no implica solo dudar, ¿no? También implica verificar fuentes, contrastar información, involucrarse. Es complejo, ¿no? Porque al final eso es algo que a todos, sin importar el grado de estudios, digamos que nos afecta, ¿no? Todo el tiempo va a haber información de todo tipo que no debemos aceptar solo porque justamente como lo dijimos a lo largo del podcast, concuerda con lo que creemos, ¿no? O sea, de pronto estas ideas como que fortalecen, ¿no? Ciertos prejuicios que podemos tener y no, lo contrario, ¿no? O sea, creo que es importante estar preguntándonos por qué está pasando esto, por qué se señalan ciertas comunidades o ciertas cosas y sobre todo, ¿no? También una invitación, ¿no? A que de pronto los temas de paz
los temas que velan por la sociedad, no los dejamos a un lado como en la categoría de sentimentales, mm, y de poca importancia, ¿no? O sea, en realidad son temas sólidos que creo que deben ponerse en la mesa para discutirse también. Eso es lo que creo. Ok, y perdón que interrumpa un poco, me queda aquí como una pregunta que podamos agregar como un extra. Por ejemplo, estos debates de la eugenesia, ahorita nos hiciste bien marcado una cronología excelente del surgimiento de esta teoría como tal, pero ¿qué posición o cómo crees que se desarrolle este debate en un futuro? ¿Crees que como un tema que tiene un poder muy fuerte tenga algún contrapeso? O cómo se puede en este caso, cómo se avisora el futuro de este tipo de debates. Me parece justamente muy perspicaz la pregunta porque creo que el tema de pronto, ¿no? Como de sucesos científicos o sociales muy trascendentes, es que si observamos como las personas o las comunidades que opinan, siempre hay como opiniones polarizadas, ¿no? Desde, no sé, el desarrollo de tecnología nuclear o cuestiones como justo la genética, hay como comunidades que dicen, no, no es tan trascendente, otras que dicen, por supuesto, tómatelo con seriedad, ¿no? En ese sentido, la eugenesia para muchas personas, insisto, ¿no? Ya es una especie de chiste, ¿no? Es una especie de pseudociencia porque hay muchas cosas que están mal, por así decirlo, y mal en un sentido de sin sustento, ¿no? Para empezar, ¿qué es la perfección, no? ¿Cómo defines perfección en los seres humanos, no? Erradicación de enfermedades, si hablas de características o virtudes, ¿cuáles virtudes, no? El punto de esto es que la eugenesia, a pesar de dejar claro que ya es un chiste, por así decirlo, un mal chiste, existen comunidades que latentemente lo ponen en la mesa, ¿no? Si, digamos, uno busca en Google eugenesia positiva, va a observar que hay grupos de científicos y de no científicos que dicen la eugenesia podemos aprender del pasado y perfeccionar a la población, ¿no? Pero eso también tendría implicaciones muy fuertes a todos niveles, ¿no? Y aunque parezca un tema como de ciencia ficción o muy alejado, lo cierto es que el desarrollo en genética es voraz, ha tomado una velocidad impresionante y aunque al día de hoy no hay ejercicios, digamos, demostrables o observables de modificación adrede de los seres vivos, en teoría no es algo lejano, pero cuando decimos lejano, no es como antes, ¿no? De que en 20 años, ¿no? O sea, podemos ver proyectos de genética en los que se planteen estos intentos, pues yo diría que al menos un avance sustancial en la próxima década, ¿no? Y ya para terminar la pregunta, creo que lo que sí debe preocuparnos de pronto es el papel de las comisiones de ética o en este caso de bioética, que en teoría tienen injerencia sobre estos avances, porque por poner un último caso, ah, en 2017 me parece, se supone que se realizó un ejercicio de modificación genética en embriones. El resultado fue que al final al científico, según las noticias, lo metieron a la cárcel, ¿no? Pero de lo que nadie habla es que el desarrollo investigativo, países como Estados Unidos, Japón o la propia China, se lo quedaron, ¿no? Porque ven potencial en el tema, ¿no? Para terminar, el punto sería el siguiente, ¿no? ¿Qué valor o qué influencia puede tener los comités o las unidades de ética sobre un avance tecnológico que parece que nadie le quiere poner una especie de, pues, un, una cuestión de análisis, ¿no? Entonces creo que el debate debe existir por eso, porque está más vivo que nunca las raíces de la eugenesia. Así es, entonces, amigos, amigas, el día de hoy fuimos testigos de una charla, de un intercambio de información muy ad hoc a este siglo XXI y hasta cierto punto debo de serte sincero, a veces estamos tan avasallados de tanta información que como que estos temas en el debate como que se esconden, como que no encuentran espacios suficientes para poderlos llevarlos a cabo. Víctor, estoy muy contento de que nos hayas acompañado aquí en este espacio. La verdad estoy bastante conmocionado porque sí es un tema que yo no tenía muy en el radar,
pero sin en cambio, pues, o sea, te da como para seguir investigando, leyendo, y aprovecho digamos, este preámbulo para comentarte que igual si tuvieses tú algunas recomendaciones de bibliografía o si tú has escrito algunos papers o artículos, pues nos puedas, digamos, regalar por ahí algún link o algo donde poder obtener en este caso pues tu material, ¿no? Sí, muchas gracias. En cuanto mi tesis ya esté en el repositorio, te pasaré el link. La verdad no estoy seguro si ya lo está. Pero en cuanto a literatura, sí recomiendo un libro creo que, no sé si la palabra pueda malinterpretarse, sería como básico, pero no en un sentido de simpleza, más bien de que es como una piedra angular. Sería La falsa medida del hombre, de Stephen Gould. Creo que él también lo maneja en un lenguaje bastante accesible y es como de los pioneros para desmitificar un poquito estas ideas que nos han metido en la cabeza de pronto, ni sabemos quién, ¿no? Pero nos han hecho creer cosas erradas, ¿no? Entonces, eso es lo que platicaría para esta parte. Perfecto, Víctor. Bueno, pues de esta manera hemos llegado pues al final de esta charla. Desafortunadamente, pues nuestro formato es muy pequeño, pero pues queda abierta la puerta, Víctor. Esta es tu casa cuando ojalá tengas un espacio y podamos organizar algún otro proyecto, podamos contar contigo. Y aprovecho nada más para, no seas malo, compártenos tus redes sociales, algún correo electrónico donde pues la gente que a lo mejor que nos escucha le llama la atención o está manejando algún tipo de temas como pues pueda tener un contacto contigo y a lo mejor por ahí hacer alguna red de una comunidad académica. Sí, muchas gracias. En Facebook me encuentro como Víctor Octavio y mi correo electrónico sería victor.octavio.ff7@gmail.com. Perfecto, entonces de todas maneras en la descripción de este episodio voy a colocar ahí tus datos, si tienes algunos links o algo me los compartes, los colocamos ahí en el resumen y ya las personas quien guste pueden accesar de manera pronta. Pues de antemano, Víctor, muchísimas gracias, asimismo pues gracias a las personas quienes se tomaron la molestia de acompañarnos en el episodio de hoy, pues obviamente pues que no queremos dejar aquí la excepción. Esperemos que nos puedan acompañar en los próximos podcasts, que así como digamos que la diversidad es muy buena y eso sí, bueno, te comparto, Víctor, de todos los compañeros que me han hecho llegar sus materiales, la verdad es una diversidad bárbara y pues creo que ese es como que el plus que tiene este podcast, que pues es la diversidad, lo que hacen en este caso nosotros los investigadores, a lo que nos dedicamos y lo importante es que pues la iniciativa es compartirlo con la gente. Y bueno, pues de antemano, Víctor, muchísimas gracias. Estamos obviamente a la orden para cualquier cosa y no sé si quieras tú agregar algo más. Muchas gracias, Gerardo, por todo el espacio y pues como mencionas, estamos en contacto para más colaboraciones de varios temas, ¿no? Perfecto, claro que sí. En cuanto se organice algo, luego contigo te estaré molestando por ahí un ratito. Y bueno, familia, de esta manera pues nos despedimos. Agradecemos que nos hayan escuchado en este podcast y bueno, los invitamos para que continuemos con más producciones, que creo esto se viene, pero se está poniendo buenísimo. Sin más que agregar, muchísimas gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima.